Saludos amigos, nos encontramos en la tercera edición de la Feria del Libro de Santiago Rodríguez 2020 y en esta ocasión con un invitado de lujo. Se trata de Juan Hernández Inirio, una persona sumamente joven, pero como van a ver a lo largo de la presente edición, es una persona muy inteligente, muy consagrada al estudio, al análisis y la investigación. En el caso de Juan Hernández Sinirio, vamos a agotar lo que tiene que ver con la obra La insurgencia de la metáfora, 30 poetas de los años 60, tal como aprecian en la imagen. Se trata de una antología donde Juan no solamente se ha dado la tarea de compilar el trabajo de una serie de poetas de esa generación en específico, sino que además trata de hilvanar un discurso respecto a las características puntuales de esos autores en este contexto. Vamos a conocer un poco de Juan Hernández Inirio. Él nació en La Romana de la República Dominicana en el otoño de 1991. Es escritor, gestor cultural y licenciado en Educación, Mención Letras por la Universidad Dominicana OIM. Ha publicado 3 libros de poesía: Cantar de hojas muertas en el 2010, Musa de un suicida en 2014 y El oráculo ardiendo en 2016. Compiló también la antología La insurgencia de la metáfora, 30 poetas de los años 60 de 2019, que es el que hoy ocupa nuestro interés, y su obra literaria ha merecido diversos premios y reconocimientos, siendo antologada en medios nacionales y extranjeros. Sin más preámbulos, quiero que Juan nos comente las novedades de esta nueva obra a propósito de esta tercera feria provincial del libro de Santiago Rodríguez. Bienvenido, Juan, con nosotros. Saludos afectuosos, mi queridísima amiga Lilian. Sumamente contento de conversar contigo a propósito de este libro, La insurgencia de la metáfora, 30 poetas de los años 60, pero quiero también aprovechar para extender un saludo a toda la audiencia y por supuesto a los organizadores, a ese gran comité de la Feria del Libro de Santiago Rodríguez, augurando que vengan muchas ferias más. Bueno, La insurgencia de la metáfora es un libro que resultó un tanto curioso para mí, porque yo había publicado ya 3 obras poéticas. Sin embargo, siempre he tenido un gran interés en la historia de la literatura dominicana. Creo que la bibliografía nacional ha sido bastante rica, muy enjundiosa y que merece siempre ser divulgada, ser conocida. Y en ese sentido, me llamó mucho la atención lo que ocurrió en la historia literaria nacional en la década de los años 60 del siglo pasado. Es así como nace la antología, como parte de un interés mío de rescatar, de recoger las voces más significativas de esos años. Ya hace más de un año que se publicó la antología, en el año 2019, y bueno, creo que es una oportunidad magnífica que ahora en esta feria también la demos a conocer. Claro, y cuéntanos, Juan, ¿por qué 30 autores? ¿Por qué el número 30? ¿De dónde viene esa idea de solo trabajar con 30 y no más o menos? Incluso pudieron haber sido menos, porque ya 30 es una cifra bastante Considerable. gruesa, pero son tantos los autores que descollaron en esa época que yo pues busqué una especie de número redondo, ¿no? Sin embargo, obviamente toda antología es una muestra, siempre hay más personas que se pueden incluir, pero en este caso nos inclinamos por los autores que han tenido mayor trascendencia y también hay algunos autores que con el paso del tiempo quizás no han sido nombres muy sonoros, pero que tuvieron un papel preponderante en esa ocasión. Lo que aconteció, Lilian, es que en la década de los 60 el mundo sufrió una serie de transformaciones políticas y socioculturales sumamente interesantes, pero al mismo tiempo vertiginosas. No solamente en el plano local, en el plano de nuestro país, sino a nivel global, se suscitaron demasiados cambios, a tal punto de que la misma humanidad en los años 60 estuvo a punto de
naufragar si hubiera tenido otro resultado la crisis de los misiles. A nivel internacional, el magnicidio de John Kennedy, la aparición de los virus, la eclosión del movimiento de los hippies, el Mayo francés en el año 1968, la muerte de Che Guevara en el 1967, una serie de acontecimientos en el términos de la configuración geopolítica del mundo, pero que también tuvieron una gran influencia entonces en el condicionamiento cultural de la sociedad. Y esos cambios se reflejaron en muchas modalidades artísticas, no exceptuando la literatura, sobre todo que era una época de gran convulsión política, de muchos golpes de Estado, de una gran polarización ideológica en pleno contexto de la Guerra Fría. Y entonces en la República Dominicana además tuvimos otros acontecimientos ya muy nuestros. La propia muerte de Trujillo se da en la década de los 60, en el año 1961. Se produce un ensayo democrático con el gobierno de Bosch que 7 meses después es defenestrado. Luego viene entonces la Guerra de Abril de 1965, el comienzo de los 12 años. Entonces, una década en la que en tan pocos años ocurren tantas cosas, la literatura dominicana pues sufrió muchísimos cambios. Hay algunas voces que ya habían surgido antes de la década de los 60, pero que es en ella donde se dan a conocer con mayor fuerza. Podríamos hablar ahí entonces de los casos, por ejemplo, de René del Risco Bermúdez, de Janet Miller, de Juan José Ayuso, entre otros, pero también ocurre que luego del acontecimiento bélico del año 1965, surgen entonces otras nuevas voces, que es lo que se llamó en ese momento la joven poesía dominicana, y ahí pues estaban muchísimos, Tony Raful, Mateo Morrison, Andrés L. Mateo, Enriquillo Sánchez, Diríamos Federico. que lo más elevado de la intelectualidad contemporánea. Exactamente, muchas mujeres también, por ejemplo, podríamos citar el caso de Grey Cuascu, ya mencionaba Janet Miller, con el paso del tiempo Ángel Hernández, entre muchas otras figuras. El caso es que a la luz del presente, algo muy significativo en la antología es que a la luz del presente en la historia literaria nacional se reconocen 2 generaciones en esa misma década, como para hacer una diferencia. La generación de los 60, que es hasta 1965, es decir, los que surgen del 65 para atrás, porque no es que ahí terminaron, siguieron con su carrera literaria, y los que surgen después de la Guerra de Abril. Entonces, mi opinión, y eso es lo que transmito en la antología, es que a pesar de que se ha hecho esa diferencia tradicional, yo creo que no es tal. Yo creo que la diferencia es muy, muy mínima, porque al fin y al cabo responden a un mismo momento y a un mismo contexto histórico, y eso es lo que se refleja mayoritariamente en la poesía de esos entonces jóvenes escritores, que era una poesía muy política y una poesía muy social. Y, por ejemplo, ya que hablas, sobre todo en esta parte final, de que era muy política y muy social, ¿qué aspectos, digamos, se pueden considerar como transversales en los escritos de esos poetas de esa época? Porque ciertamente, tal como planteas, la década del 60 fue muy puntual históricamente, políticamente a nivel global. Y sobre todo, y más importante en el contexto dominicano, porque estamos saliendo de la dictadura trujillista, iniciando un nuevo orden democrático que es lacerado con una intervención norteamericana, y tenemos entonces al traste con la Guerra de Abril del 65. Entonces, me imagino que en esa parte social hay un compromiso de los escritores. ¿Cómo asumieron los escritores que corresponden a esta antología que has hecho, ese contexto histórico? ¿Lo tratan de incorporar en sus escritos o simplemente se sugiere? ¿Cómo lo abordan? No, precisamente el aspecto medular de la poesía de los años 60 en la República Dominicana es que de una manera explícita y directa se transmite en la poesía un sentimiento patriótico, un sentimiento de izquierda, yo podría decir también,
era una juventud revolucionaria que participaba de las luchas políticas y sociales de esa época, y entonces no veía, digamos, que la poesía y el arte en general como un fin en sí mismo, sino como un medio de lucha política. Hay que tomar en cuenta también que algunas características del Parnaso literario en ese tiempo no era como ahora, de que bueno, simplemente yo escribo, publico un libro y doy a conocer ese libro. Muchos no tenían la oportunidad de publicar libros y lo hicieron fue muchos años después, pero sus textos circulaban en revistas, en periódicos. Se hacían también muchas actividades, y eso lo señalo mucho en el prólogo del libro, porque existían una serie de movimientos culturales, pero con finalidades políticas muy marcadas, que eran entonces los que aglutinaban a esos jóvenes poetas, a esos jóvenes pintores también. Ahí estaban los movimientos Arte y Liberación, La Máscara, El Puño, La Isla, entre otros, el movimiento cultural dominicano. Entonces, sucedía que se hacían, por ejemplo, recitales en diferentes pueblos, en diferentes puntos del país, y en esos recitales, pues, no era para tú leer un poema de amor, no era para tú leer un poema metafísico, era para tú leer un poema revolucionario, y entonces que eso fuera parte de la lucha que se estaba librando en ese momento contra el adversario de turno. Entonces la poesía era un medio para combatir. Cuando tú lees muchos de los textos producidos en esa época, es bastante claro ese mensaje, no está sugerido, no está velado, sino que es muy claro. Obviamente, yo lo menciono también en el prólogo del libro y muchos de los autores con el paso del tiempo lo han reconocido también. Eso en muchos casos contribuyó a que la poesía fuera muy panfletaria. Entonces, Claro. se cuidaba la forma por el fondo, como lo que se pretendía era transmitir un mensaje político muy específico, pues no se daba el cuidado necesario a la obra de arte, a la estética que implica la obra poética, porque lo que se trataba es de que el poema se convirtiera en un pregón. Pero a pesar de eso, en muchos casos sí hay grandes poemas que constituyen obras monumentales. Un poema memorable, por ejemplo, el poema que dedica René del Risco Bermúdez en contra del soldado invasor, por poner un ejemplo. Y además de eso, muchos de los poetas tampoco fue que se quedaron ahí, sino que con el paso del tiempo su obra poética también fue evolucionando hacia otros territorios, y en la antología he querido consignar también muchos poemas que no necesariamente son del tema político, sino como resultado de experimentos posteriores que realizaron. Juan, ¿y cómo fue el proceso metodológico en cuanto a la parte compilatoria? O sea, tú te trazaste un plan con objetivos definidos. ¿Cómo empezaste la búsqueda? Vamos a decir, ¿cómo armaste el estado de la cuestión? En el sentido de, bueno, ¿dónde ubicar los poemas de René del Risco Bermúdez o los de Janet Miller? Porque como bien cuentas, muchos de esos poemas no estaban contenidos en libros en ese momento. Tal vez alguno de ellos sí los publicó más adelante, pero es muy probable que buena parte estuviese disperso. ¿Cómo fue esta labor de Así es. búsqueda y sistematización de los poemas? Bueno, te cuento, Lilian, que el libro, en principio, yo diría que uno siempre tiene muchos libros rondándole en la cabeza y que no siempre uno termina escribiéndolos. Entonces ya a mí me había llamado la atención desde hace mucho tiempo lo particular que era esa época en la historia política nacional, pero también en la historia literaria. Y entonces ya cuando me decido a hacer la antología, lo primero es consultar muchísimas fuentes que están también, aparecen en la antología, en la bibliografía. Consulté muchísimos libros que tratan el tema porque obviamente se han hecho otras antologías. Incluso ya en esa misma época, en los años 60, se hicieron otras antologías. Enriquillo Sánchez, por ejemplo, que es parte y que está antologado, hizo una antología muy importante en esa misma época. Bueno, ya como en los años 70, finales, fue su antología, pero todavía muy cerca de cuando habían comenzado ellos. Y así muchísimos otros autores han hecho antologías, hay muchos libros también que contienen estudios de la historia literaria nacional y dedican grandes capítulos a esta época, pero además leer los propios poemas de muchos de ellos, porque sí hay muchos que publicaron libros y hay otros que, aunque quizá no publicaron libros, pero entonces están antologados
en algún otro lugar. Y bueno, ahí el estudio de la historia es muy importante. Ya una vez teniendo un gran panorama de cuáles eran las voces más importantes, comienza entonces un proceso de selección, que es lo que hablamos al principio. Lamentablemente uno no puede incluir a absolutamente todas las personas que tuvieron alguna incidencia, porque no sería ya una antología, sería una enciclopedia y no se acabaría nunca. Entonces ya a partir de ahí hacer una selección de cuál entiendo yo, porque obviamente el antologador tiene un rol subjetivo que jugar, de cuál entiendo yo que son las voces más significativas hasta finalmente quedar en el número 30. Pero la verdad es que es una generación sumamente rica. Además, a mí me emociona ya en lo personal que eran escritores, pero sin ambiciones, digamos, que más que servir a su medio, a su tiempo, a través de la poesía. Y pues ya a la hora de incluirlos como tales, en el libro lo que hice fue seguir el orden de la fecha de nacimiento, desde los más viejos hasta los más jóvenes, de tal forma que el primer autor que aparece es René del Risco Bermúdez, que nació en el año de 1937. Y siguiendo ese orden cronológico, pues los incluimos. Un detalle, ¿y has tenido contacto con algunos de esos autores? Algunos lo más probable es que han muerto, pero otros seguro todavía están en nuestro medio. ¿Y cuál ha sido la reacción de estos autores con el material que has compilado? Sí, bastante favorable y sí he tenido muchísimo contacto con ellos. Yo creo que esa Lilian es la parte que más me emociona del libro, porque cuando tú admiras a algunas personas y entonces tú tienes la oportunidad, digamos, de rendirle ese homenaje, tanto a los que han fallecido como a los que están vivos. Entonces te cuento algo, hicimos una actividad sumamente hermosa en julio del 2019. Lamentable que este año tan difícil no se haya podido replicar mucho, que si no, tal vez hubiera ido yo a otros lugares a hacer más lanzamiento del libro, pero bueno, hicimos dos en el Estuviéramos en 2019. Santiago Rodríguez, por ejemplo, Así es, pero y lo estamos por estamos aquí, desde la virtualidad. estamos desde la virtualidad. Entonces, hicimos una actividad en julio del 2019 en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, específicamente en la sala Aida Cartagena, y ahí estuvieron como panelistas junto a mí dos escritores que figuran en la antología y que son pues parte principal de esa generación, dos premios nacionales de literatura, Tony Raful y Mateo Morrison, me acompañaron y también lo hicieron cuando presentamos el libro en La Romana. Ellos dos me acompañaron. En la presentación en Santo Domingo también contamos con la moderación del poeta Ramón Saba. Entonces, en esa actividad de julio del 2019 en la Biblioteca Nacional, estuvo presente muy generosamente y yo me sentí tan emocionado Alexis Gómez Rosa, que lamentablemente falleció meses después, pero él estuvo presente en esa actividad e incluso al final que tuvimos una sección de preguntas y respuestas y de comentarios, él habló, tengo hasta una fotografía memorable donde él está hablando en la actividad, lamentablemente falleció años después, pero fíjate que yo pude cultivar una amistad con él en ese tramo final de su vida y se debió mucho a la antología porque conversamos muchísimo de lo que había ocurrido. Y bueno, lo más reciente es, bueno, luego Soledad Álvarez, le entregué algunos libros, conversamos también. Bueno, Minerva del Risco, hija de René del Risco Bermúdez, que hemos conversado también. Y más recientemente, pues le envié unos libros a doña Janet Miller, que no han podido todavía conversar con ella, pero eso está pendiente y ella también ha recibido con mucha alegría la antología. Como tú dices, hay muchos que ya han fallecido y hemos hecho siempre lo posible a través de los familiares, pues de que tengan los libros, de que sepan de este homenaje que se les ha hecho. Eso es extraordinario. Yo de verdad me siento impresionada de que sientas tanta motivación, sobre todo por temas tan puntuales en un contexto, vamos a decir, específico como lo es la década del 60 y con autores que, aunque muchos de ellos quizás no están entre nosotros, buena parte, como hemos comentado previamente, han sido lumbreras, o sea, personas que ocupan, por ejemplo, el caso como decía Tony Raful, Mateo Morrison, ambos premios nacionales de literatura y están a tu lado. O sea, fíjate que siendo tan joven, por tu
curiosidad, tu minuciosidad, tu afán. O sea, estás prácticamente a la altura de los grandes de nuestro país, porque tú también eres uno de los grandes, que eso también nos deja a nosotros un buen mensaje para la juventud, que a veces no está en la edad, la parte de, vamos a decir, de la riqueza espiritual y la riqueza en el conocimiento, está más bien en la disciplina, porque muchas veces andamos dispersos, no enfocamos nuestro tiempo. Sin embargo, fíjate cómo tú has sabido canalizar toda esa energía para ir presentando materiales de tanto impacto e interés como por ejemplo esta nueva obra. Me siento muy contenta, de verdad, Juan, y ojalá podamos programar nuevos encuentros, ya sea dentro de la virtualidad o fuera, ¿no? Ya en un plano presencial, que es lo que todos anhelamos, eh, y que, por ejemplo, también se puedan explotar cada vez más los recursos que presenta la parte de la compilación, las antologías, porque muchas veces, o sea, a veces la gente cree que es fácil uno armar un libro de esta naturaleza, pero comprende un gran sacrificio y una gran dedicación en el sentido de que hay que hilvanar todo el discurso. Yo quisiera, por ejemplo, en ese sentido, que tú nos comentaras qué aspectos tú entiendes que hay en los poemas que pasan a ser una línea, ¿no? Un hilo conductor entre todas esas personas, además, obviamente, de lo social, de lo histórico que ya se ha reseñado. ¿Qué otras cosas tú entiendes desde el punto de vista ya más poético, vamos a decir, más literario, que existe? ¿Qué caracterizó desde el punto de vista, vamos a decir, esencial de lo que viene siendo, o sea, el contexto ya lo tenemos, ¿no? Pero tú nos hablabas de que a veces yo no cuidaba la forma porque era más importante el fondo por la parte política, pero Sí. siempre hay sus aspectos literarios que se fluyen y que pasan a tener una presencia y a determinar ese momentum en la literatura. No sé si me doy a entender. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ya en cuanto habría que señalar que en cuanto a los poemas producidos en la misma década de los 60, pues eran bastante parecidos porque, como señalaba, respondían al momento político que se estaba viviendo. Entonces, era una poesía muy basada en lo inmediato, muy basada en lo que pasó ayer o en lo que pasó ahorita, lo que pasó anteayer. No había un tiempo de meditación, de reflexión, de corrección extrema, sino produzco un poema en base al momento y ese poema se convierte en mi instrumento de guerra. Pero en la antología no aparecen solamente esos poemas producidos en ese contexto, sino que como parte de la selección de los 30 poetas y de obras de ellos, de poemas de ellos, entonces se incluyen muchos poemas que fueron escritos en etapas posteriores y en muchísimos casos pues ya hay innovaciones de parte de ellos. Por ejemplo, el finado Alexis Gómez Rosa, que ya mencionaba, fue de los primeros que comenzó a experimentar, por ejemplo, con el haiku en nuestro país. Y entonces, eso surge luego de la década de los 60, que se comienza a innovar, poema, el epigrama, por ejemplo. Había muchos poemas también de corte de humor, que algunos de ellos experimentaron. Algunos se inclinaron más por una poesía amorosa, sentimental, pero eso fue en etapas posteriores en que cada uno luego fue descubriendo lo que más quería reflejar en el poema, pero en el momento específico de la década de los 60 eran poemas con una línea muy parecida, eran poemas de conflagración, poemas revolucionarios, siempre por lo general eran versos libres, no tengo mucho recuerdo ahora mismo de que sean poemas rimados. ¿Tienes, te llega a la mente algún poema de los que conforman la antología? Sí, bueno, uno de mis favoritos es el de Oda al Soldado Invasor, de René
del Risco Bermúdez. Ese es uno de mis favoritos, pero también hay un poema de Miguel Alfonseca. Bueno, no quiero olvidar ahora el título pero tiene que ver con el coral, tiene que ver con la Guerra de Abril. El caso es que es un poema sumamente famoso donde él cuenta pues ese sentimiento. Hay un poema también que se llama Carta a mi madre desde el penal en blanco y negro, si no recuerdo mal, de Luis Manuel Ledesma. Es uno de mis poemas favoritos, de los compuestos en esa época. Ahora, ya en cuanto a los escritores, bueno, a mí me gustan muchísimos de los escritores, pero una voz, por lo menos para mencionar de los ya fallecidos, un escritor que para mí es un pilar de la historia de la literatura nacional y que está en esta antología y que es uno de mis escritores dominicanos favoritos, es Enriquillo Sánchez. ¿Recuerdas alguna estrofa así? ¿Te viene algo a la mente? Bueno, así de memoria no, lo que quisiera haber leído, pero lo haremos ya en una próxima ocasión, es el final de ese poema de René del Risco Bermúdez, pero yo se lo recomiendo a todos nuestros televidentes, oyentes. Ese poema, Oda Gris al Soldado Invasor, de René del Risco Bermúdez, es para mí una pieza maravillosa y él tiene un final apoteósico. Entonces, ese para mí es un poema que fue escrito en el fragor de la Guerra de Abril, o sea, fue escrito durante la guerra no había terminado, no se sabía en qué iba a parar. Y entonces eso queda como una obra de arte para la posteridad y como un testimonio de ese sentimiento revolucionario compartido por todos ellos. Para cerrar con broche de oro tenemos un poeta. Entonces, ¿por qué no declamar algo de Juan Hernández Sinirio para concluir esta sesión en el marco de la tercera edición de Feria del Libro de Santiago Rodríguez? Bueno, haré un esfuerzo porque ya yo no recuerdo mis poemas como antes. En la medida en que uno va escribiendo más, se le van olvidando más los textos, pero hay un poema que está en mi primer libro, que fue de los primeros poemas que escribí, ya cuando me tomé la poesía en serio, un poema que se llama Dueña del Paraíso, y al final, pues yo recito la estrofa final. Al final dice, hembra en cuyos encantos se vertió un pozo de diamantes, y sin ocaso en mi memoria. Miente quien sin antes verte dice conocer la belleza. ¡Wow! Enhorabuena. Señores, ha sido de verdad gratificante tener a Juan Hernández Sinirio de manera virtual, esperando poder tenerle más adelante también de manera presencial en nuestro Santiago Rodríguez, donde siempre será bien recibido. Un No abrazo puedo, grande, Juan. no puedo dejar, Lilian, de agradecerte inmensamente por la invitación, por haber sido el canal para esta conversación y además reiterarte mis grandes sentimientos de afecto y amistad para siempre. Es recíproco. Igualmente el agradecimiento por parte del comité de esta tercera edición. Amigos muy queridos, que estamos muy empeñados en poner en alto la cultura, sobre todo en nuestra patria chica. Así que, amigos todos, muchas gracias por ser parte de este encuentro. Gracias.